mal que sigo en que sigo aquí en esta tierra, es normal, pero no, es la misericordia del Señor. Amén. Que sigue obrando en nuestras vidas, que sigue fortaleciéndonos, que sigue guardándonos, que sigue sustentándonos, que solo su misericordia, que nos permite despertar cada mañana. Es su misericordia tan grande que nos permite levantarnos de la cama, ¿verdad? Es su misericordia enorme. Pero bueno, esta mañana vamos a estar hablando sobre Dios no tiene un segundo plan. Porque Él no lo tiene, ¿verdad? Él, si vemos el bebé, aquí tenemos bebés chiquitos, ¿verdad? Miren, que si nosotros pudiéramos ver quién nos entrega ese bebé, quién pone en nuestras manos ese bebé. Aquí vemos, ¿verdad? Que lo pone en manos pues fuertes de un hombre y manos más suaves de una mujer, ¿verdad? Que se supone lo pone en las manos de papá y mamá, porque se ocupan dos para que venga una criatura al mundo. No es uno solo. Ahora ya con todo eso de las cosas que hacen, de que van y se hacen tratamientos y todo eso, y ya puede un solo papá o una sola mamá tener el bebé sin ocupar, pero entonces no se ocupa, porque se necesita. ¿De dónde sale la esperma? Tiene que salir de un lugar, entonces se ocupa, y quiera que no, se ocupa. Entonces ¿a quién le da Dios la responsabilidad? Es a cada uno de los padres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que críen ese bebé en el temor de Jehová. Porque eso fue lo que le dijo a Abraham. Le dijo, yo estoy seguro que Él va a preservar mi ley en sus hijos. Él va a enseñarles a sus hijos y Él va a hacer que ellos sigan con temor a mí. Y eso es lo que Él desea de nosotros. No tanto que les demos, mire, todo el dinero que podamos, los mejores juguetes, la mejor ropa, los mejor calzado. Yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban chiquitos iban a la tienda y no sabían de precio, no sabían de nada, pero el zapato que miraban y decían, aquel quiero y era el más caro de la tienda. No sabían de precio ni nada, pero el que Dios escogía era el más caro de la tienda. Pero eso no es tanto lo que Dios anhela de nosotros. Claro que Él desea darnos cosas buenas, pero quiere que nosotros le demos que la enseñanza. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido a todos y cada uno de nosotros con un propósito. Pero cuando nuestros padres no nos pudieron encarrilar por el camino que Dios quería, entonces ese propósito se ve como un poco anulado, como un poco truncado, ¿verdad? Y entonces Dios está dependiendo de que nosotros entiendamos, en la medida que vamos conociéndolo a Él, que entiendamos que hay un propósito en nosotros. Y que no se ha cumplido porque si ya lo hubiéramos cumplido, ya estuviéramos aquí. ¿Por qué se llevó Enoc? Enoc ya no caminó en la tierra. Dice el Señor que no caminaba con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué nosotros seguimos aquí en la tierra? Porque no hemos caminado con Dios en la dimensión que Él quiere. Entonces todavía seguimos aquí porque todavía tenemos algo que cumplir aquí. Todavía hay un propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Todavía tenemos cosas que hacer aquí en la tierra. Entonces de eso se trata este día, el mensaje que el Señor nos ha dado. Dios no tiene un segundo plan. Él tiene únicamente a cada uno de nosotros para que cumplamos con lo que Él nos ha llamado a hacer. Y vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude a entender lo que Él quiere que entendamos esta mañana. Porque esa es otra de las cosas. No es que venimos aquí nomás por una rutina. Voy a ir ahí para que no digan que no fui. Y me siento ahí un rato y ahí. No, Dios tiene un propósito. Cada vez que venimos acá, Él tiene un consejo, Él tiene una reprimenda. ¿Qué es una reprimenda? Es corrección. ¿Y qué es la corrección? Enseñarnos el camino correcto. Que a veces nos vamos como remedio saliendo y el Señor dice, no, por ahí no, por ahí. Y por eso tenemos que estar pendientes, ¿verdad? A la voz de Él, qué es lo que nos está diciendo. Y esa es una de las cosas que vamos a estar hablando esta mañana y vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta palabra en tus manos, precioso Dios, para que sea tu Santo Espíritu, precioso Dios Santo y poderoso, revelándola a nuestro espíritu, Padre, porque tu palabra dice que tú eres Dios de espíritus, mi Dios eterno, santo y poderoso. Nosotros recibimos tu palabra, precioso Dios, y clamamos a ti, Señor, para que tú la plasmes, Señor, en lo profundo de nuestro ser y germine, precioso Dios santo y poderoso, y dé buen fruto y fruto que prevalezca en el nombre de
oración, cancelando todo lo que quiera venir a estorbar tu palabra de cualquier manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir a Jeremías 1:4 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Mire, ¿cuántas veces no habrá venido palabra de Dios a nosotros, hablando directamente y nosotros no leemos? Eso es lo más triste, ¿verdad? A veces decimos, bueno, a mí Dios no me habla. A Dios nos habla todo el tiempo, pero no todos lo escuchamos. Porque a veces estamos tan llenos de lo que hay en nuestro corazón que no tenemos el oído espiritual abierto para escuchar la voz de Dios. Está lleno de dolor, de sufrimiento, de tristeza. No le hemos entregado todo eso al Señor y todo eso está viviendo dentro de nuestro corazón y está estorbando. Haga de cuenta que es como un vidrio, esos vidrios que ponen especiales que de un lado está usted dentro y no se oye nada de lo que está pasando al otro lado. Usted mira lo que está pasando, pero no se oye nada. Estamos aislados, ¿verdad? Aislados de la voz de Dios, porque nosotros mismos nos hemos quedado ahí aislados, nos hemos cubierto con dolor, con sufrimiento, con angustia, con desesperación, con todo aquello que está ahí estorbando y que no nos deja recibir la voz del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Ir al Señor y decirle: mira, Señor, yo siento así, 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 así. ¿Sabes qué? Cuando voy y me siento ahí, no siento nada, no entiendo nada. Es como si me cayera el agua por encima, se resbala y toda cae. Pero yo vengo aquí porque quiero ser libre de todo eso. Yo quiero ser una esponja que absorba todo lo que tú me das. Y téngalo por seguro que si usted va al Señor y usted le dice todo lo que siente, exactamente como lo siente, el Señor le va a renovar. Y cuando se levante de ahí y llorar, usted se va a sentir livianito, se va a sentir con la presencia del Señor encima de usted. Usted va a sentir el gozo de saber que Dios está con usted, que Dios está ayudando, que Dios está fortaleciendo, que Dios está guardando. Porque otra de las cosas que sentimos cuando no escuchamos la voz de Dios es que nos sentimos abandonados, nos sentimos dejados de la mano de Dios, sentimos que somos huérfanos, sentimos, aun cuando estamos en medio de gente, una soledad infinita. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo con una necesidad dentro de nosotros que lo único que la puede llenar es el amor de Dios. Amén. Entonces, si yo no estoy recibiendo esa llenura del Señor, yo me siento vacía, aunque yo esté entre muchísima gente. Porque si yo no recibo, yo no busco verdaderamente a Dios, Él no puede hacer. Él está ahí esperando que yo me abra, esperando que yo le diga: ven y entra a mi vida, toma mi vida, yo te entrego este dolor, te entrego este sufrimiento, yo no puedo estas cargas, pero tú sí, te las entrego. Cuando yo me despojo de todo eso, entonces es cuando empiezo a recibir la voz del Señor y recibimos ese llamado como Jeremías 1:5. Mire lo que le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire, antes que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y yo quiero ver que la mano levantada de alguien que me diga que no nació de una mamá. No hay nadie, ¿verdad? No. Todos necesitamos. Tuvimos que haber estado en un vientre para poder tener vida. Y dice ahí que antes que te formases en el vientre, antes. Entonces, en aquel antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya conocíamos a Dios. Y Dios nos conocía a nosotros. Ahora, ¿cómo yo voy a decir: Dios no me ve a mí, Dios no se ocupa de mí? Sí, desde antes Él ya me conocía. Y dice ahí que me llamó, imagínense, me llamó con un llamamiento santo. Él me llamó y me dijo: tú ven, a ti tengo ese trabajo para ti. Y no fue a mí únicamente, fue a todos y cada uno de los que estamos en este mundo. Porque nadie vino a este mundo nada más para ocupar un espacio, porque faltaba que alguien consumiera ese oxígeno. No. Cada uno de los que estamos en este mundo, Dios nos llamó con un llamamiento santo.
sepamos o no lo sepamos. Aún aquellos que no conocen al Señor, que nunca han oído del Señor, igual los llamó. Que ese llamamiento se va a perder. Sí, los panteones están llenos de llamados perdidos. Porque nunca reconocieron a Dios, porque nunca lo buscaron. Porque nunca se entregaron verdaderamente a Él, porque no buscaron hacer su voluntad. Y entonces se perdió ese llamado. Yo el otro día estaba orando y de repente miré como una moneda así grandotota, que brillaba con un brillor color plata, así color, ya ve que hay un oro blanco, pero un color blanco, bien bonito que brillaba. Y era como que el agua la estaba lavando, como cuando llueve, cuando con la manguera así que uno le está echando y empieza a lavarse algo y empieza a surgir de dentro de la tierra. Yo dije, Señor, sigue destapando esos dones. ¿De quién será ese don tan grandote? Dije yo, pues sigue destapando lo que salga a la luz, porque si ha estado enterrado quiere decir que no lo estamos poniendo al servicio de Dios. Y cuando vayamos a la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? Nos va a preguntar por ellos, nos va a decir, ¿qué hiciste? Y miren qué triste, porque la palabra dice que al que le dio un don y fue y lo enterró, le dijo, quítenselo y déselo al que le di 10, porque el que le di 10 lo puso a trabajar. Entonces ese que le enterró, quítenselo y déselo a aquel que lo puso a trabajar. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que decidirlo, porque si no nos vamos a quedar sin nada al final, ni siquiera que enterrados. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que empezar a que surjan, ¿verdad? Que se empiecen a trabajar. Dios no tiene un segundo plan. Él solo te tiene a ti para salvar al mundo. Es necesario que encontremos el vacío, la carencia o necesidad y lo llenemos eficientemente, eficazmente. No podemos, mire, mucha gente lo llena con drogas, porque trata de llenar, ¿verdad? Porque nunca se llena. Lo trata de llenar con drogas, con alcohol, con diferentes vicios, aún con la comida, ¿verdad? De repente, o comemos de más o no comemos. Porque hay personas que les da por comer mucho y otras personas que les da por no comer. Entonces igual es daño a la salud. Pero tratamos de llenarlo con compras que no necesitamos. Compramos cosas y compramos cosas y compramos. Es una necesidad, es una carencia que hay dentro de nosotros que no ha sido llena. Y entonces estamos comprando cosas que no necesitamos y muchas veces están guardadas en receta. Nunca los usamos, pero están ahí. ¿Por qué? Porque las compramos. Yo les digo a veces a mis hijos, les digo, dejen que las tiendas tengan allá las cosas, no les cambien el almacén para acá, déjenlos allá. ¿Por qué? Porque a veces compramos cosas innecesarias, ¿verdad? Y necesitamos entender eso, que no podemos llenar el vacío que hay en nosotros con cosas de la vida, porque no se van a llenar nunca. La única manera que van a poder ser llenas es a través del amor de Dios. Y ese amor únicamente lo vamos a recibir cuando entendamos que Él nos ha llamado con un propósito divino, que Él tiene un propósito divino para nosotros, que Él nos necesita. Mire, piense poquito nomás piense. El Dios de la gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo hizo a usted y a mí, lo necesita. Es incomprendible, ¿verdad? Y yo le voy a decir, ¿necesitaba María para traer al Señor Jesucristo a la tierra? Él lo había podido hacer sin ella, pero ¿qué hizo Él? La usó para traerlo. Él la necesitó a ella para que Él viniera a la tierra. Porque Él quería que el Señor pasara todo lo que pasa a cualquier niño, cualquier persona que viene a la tierra. Y la usó a Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos necesita a todos y cada uno. Si nosotros ponemos a examinar la vida de María, podríamos decir, una vida que no tuvo mucho, no fue muy popular, no fue mucho lo que hizo ella. ¿Qué hizo? Ser el vaso por el cual vino el Señor Jesucristo, nació y lo creó hasta los 12 años, porque mire, a los 12 años ya se le perdió. Entonces podríamos decir que hasta mala mamá, ¿verdad? Porque a los 12 años se le perdió al Señor. Y pasaron días y no lo encontraban. Podemos decir que era mala mamá. Porque a los 12 años el Señor se fue y cuando van allá y van a regañar
Padre, me necesita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Yo los necesito a todos y cada uno. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia? ¿Por qué usted cree? Porque no estamos haciendo lo que Él nos ha llamado. Porque ese coin que nos dio a nosotros está metido en la tierra. Todavía no lo hemos sacado, no lo hemos puesto a trabajar. Imagínense que el Señor destinó que a través nuestro nosotros vamos a ir a hablarle a tanta gente y tanta se va a salvar. Nosotros no le hemos hablado a nadie. ¿Qué está pasando con esa gente? ¿Por qué? No estamos haciendo el trabajo. No hemos entendido que tenemos un llamado santo de parte de Dios. Que Dios nos ha hablado para hacer un trabajo. No estamos aquí nomás para mirarnos hermosos, ¿verdad? Para adornar el mundo. No nos mandó para que el mundo se vea bonito, para que se vea lleno. No. Es el trabajo que tenemos que hacer para Él. Y yo no sé usted, pero muchas veces le ponemos excusa al Señor. Muchas veces. Miren lo que dice Jeremías ahí en el capítulo 1, versículo 6. Miren la excusa que Él le puso. Miren. Ay, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Qué le dijo? Yo soy chiquito, yo soy jovencito, yo no puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho? No es que yo estoy recién convertido. No es que yo ya soy muy mayor y ya no puedo hacer eso. No es que yo soy muy joven y yo no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo me voy a ir a meter a la iglesia y perderme mi juventud, mi diversión? ¿No? ¿Cómo? ¿Verdad? Estamos siempre argumentando. ¿Para qué? Son excusas. Delante del Señor no sirven de nada. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que no lo estamos haciendo porque tenemos el corazón lleno de miedo. ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí Jeremías? Yo tengo miedo, Señor. Yo soy chiquito. ¿Cómo me voy a ir a enfrentar a esa gente que conoce todo, que sabe todo? Yo tengo miedo y no me mandes a mí. Pero Dios es tan sabio y tan maravilloso. Tenemos punto número 1. Dios no tiene un segundo plan. Y vemos en Jeremías 1:7 nos dice: y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te he mandado. Y mire que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Que el Señor dice, mira, no te voy a recoger, no te voy a traer de regreso a casa hasta que cumplas con todo el trabajo que yo te mandé a hacer. Y a veces no entendemos eso. Y no lo entendemos y estamos ahí trabados, ¿verdad? Yo conocí a una persona hace muchos años que desde años atrás deseaba morirse. Y deseaba morirse. Pero no. ¿Por qué? Dios no se la quiere llevar todavía, porque había un trabajo. Y Dios es grande y misericordioso y nos da tiempo para que lo hagamos. Porque a veces en nuestra propia casa se está perdiendo. ¿Y quién más va a hablarles a aquellas personas? Nosotros mismos. Somos los únicos que podemos hablarles. Somos los únicos que podemos clamar a ellos. Somos los únicos que podemos desvelarnos toda la noche orando por ellos. Porque dígame usted quién va a tener ese corazón, podría ser, ¿verdad? Pero es raro, que va a tener ese corazón para ir a clamar toda la noche por un hijo nuestro, por un hermano nuestro, por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestro concho. ¿Quién más? El que le está durmiendo. El que está sufriendo, ese es el único que puede estar ahí, porque tiene en el Antiguo Testamento dice que cuando las personas querían pasarse toda la noche orando, se ponían un vestido como de saco de liste que picaba mucho y se sentaban en ceniza y ahí se la pasaban toda la noche orando. Y nosotros tenemos el dolor, el sufrimiento, la angustia de estar viendo a nuestro ser querido, la situación en la que está nuestro ser querido, o nosotros mismos a veces, ¿verdad? Entonces esas cosas que el Señor está permitiendo para que nosotros clamemos más, para que podamos interceder más por ellos, para que nos pasemos toda la noche ahí clamando por ellos, porque fíjense lo que dice la palabra, dice que cuando se llene un incensario de oraciones allá arriba, es cuando se va a producir el terremoto en la vida de la persona y cuando va a haber el cambio. Entonces, si no estamos llenando esas copas, si no están llenándose esos incensarios, ¿cómo va a producirse el cambio? O sea, si oro un poquito,
2 minutos ahorita, 2 minutos mañana, 2 minutos pasado. Imagínense, y si es una gotita que le está cayendo el incensario, ¿cuándo se va a llenar? ¿Y por qué no se produce el cambio? Porque estamos faltos. Pero si yo miro la necesidad en aquello, ¿verdad? Y me meto de lleno como esas personas que se ponían esos sacos para pasarse toda la noche orando, le aseguro que más rápido va a caer. Y si me junto con unas 2 o 3 personas, más rápido. Pero necesitamos tener esa fuerza, ese coraje. El diablo no me va a seguir robando. ¿Por qué se lo voy a permitir? Mira, hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice en la Biblia, en la traducción lenguaje actual, dice, me parece que es en Mateo 18:18. En la traducción lenguaje actual dice, todo lo que yo no permito en la tierra, Dios no lo permite en los cielos. Pero lo que yo permito en la tierra, Dios lo permite en los cielos. Entonces, si yo estoy mirando aquella situación y me hago para que no miro, me hago para el otro lado, Dios también lo permite. ¿A ti no te molesta? Bueno, como le dijo una mujer a su esposo, le dijo, el baño del medio está muy sucio. Y le dijo ella, ¿a ti te molesta? Y le dijo él, no, a mí tampoco. Y nadie lo limpiaba, porque a ninguno le molestaba. Nos tiene que molestar la situación en la que está viviendo nuestro ser querido. Nos tiene que molestar, y a veces mire que Dios permite que nos dé duro para ver si así reaccionamos y a veces sí entendemos, pero a veces seguimos volteando para el otro lado, que no es conmigo la cosa, ya que haga lo que quiera. Pero no, tiene que dolernos, tenemos que venir a clamar verdaderamente para que cambie esa situación de la persona en la que se encuentra, porque dice la palabra, ¿verdad?, que a todo lo que el Señor nos mande tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos ha mandado? A clamarnos por otros, a orarnos por otros, a interceder, a llorar, a gemir. Mire, hay personas que uno los tiene que, perdón la palabra, bueno, tiene que volverlos a dar a luz. Hay personas que tienen que orar por ellos como si estuvieran de parte, hasta que salga, pero no se va a quedar usted ahí con el embarazo dentro. O con el niño a la mitad de salir, no, tiene que salir completo, y si le toca todo el día, le toca toda la noche, ahí quédese hasta que salga, hasta que lo dé a luz. Tiene que salir, pero nosotros necesitamos tener esa determinación, ese empuje, esa fuerza que solo el Señor nos puede dar. Nosotros tenemos que hacerlo nuestro, entender que tiene un propósito de vida para nosotros, y que si nosotros no lo hacemos, no hay nadie que lo va a hacer, nadie que lo va a cumplir. Dios no tiene un plan B, secundario, alternativo preparado, en lugar de que no funcione el plan inicial. Su plan inicial fue que a través del ser humano, su plan inicial fue que él tener comunión con todo ser humano. Ese es su plan inicial. Pero su plan es que seguir teniendo comunión a través de los poquitos que él pueda alcanzar, a través de esos pueda alcanzar a los demás. Porque dígame usted, si Dios quisiera mandar sus ángeles para que evangelizaran todo el mundo, ¿no lo hiciera? Los evangelizarían rapidito, imagínense, rapidito los evangelizarían. Pero Él se ha propuesto como a través nuestro. Y nosotros necesitamos hacer el trabajo, entender que Él no tiene otro plan más de nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, vamos a seguir como hemos seguido estos 2000 años. Los apóstoles predicaban como si ya se fuera a acabar el tiempo. ¿Por qué no se acabó? Pues porque no se ha alcanzado toda la tierra. Una de las cosas que dice que para que se acabe, para que el Señor venga por su iglesia, es que toda persona tenga oportunidad de recibirlo. No es que todos lo van a recibir, porque muchos no lo van a recibir, pero que todas las personas tengan oportunidad de recibirlo. Entonces, ¿cuántas personas faltarán? No lo sabemos, pero necesitamos hacer el trabajo de nuestro entorno. Dice la palabra que primero en Jerusalén, y después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Pero primero lo que está cerquita de nosotros, los que están más cerquitas. Si usted está viniendo los miércoles a los estudios, yo les invito, si no ha venido, a este miércoles vamos a tener la conclusión, con el favor de Dios, de la oración de que hemos estado ya los 2 miércoles antepasados, no este pasado, pero los 2 antepasados tuvimos la primera
primera parte y vamos a tener la última parte. Y se relaciona mucho con esto de cómo orar y cómo interceder, cómo entrar a la guerra espiritual. Entonces vamos a tener la última conclusión de la última parte y espero yo con el favor de Dios que podamos entrar en esa oración, que el Señor nos ayude a entrar en esa dimensión que Él quiere que nosotros entremos, porque necesitamos hacerlo. En Jeremías 1:8 nos dice la palabra del Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Miren, ¿cuántas veces estamos y hablaré? No, mejor no le digo nada. Lo invito, no, mejor no le digo nada. ¿Y qué dice el Señor? No temas, yo estoy contigo. Y si Dios dice que Él está con nosotros, ¿vamos a seguir temiendo? No. No, lo único que tenemos que hacer es orar y decirle: Señor, fulano va a venir a la casa, tú y amordazo todo poder de la tiniebla que está estorbando, y permíteme que yo te presente a ti. Dame ese privilegio santo de poder yo presentarte a Él como su Señor y Salvador. Y permite, Señor, que Él te pueda recibir. No hay gozo más grande más de ver a alguien que se arrepiente y que recibe al Señor como su Señor y Salvador. Es un gozo, una alegría que se siente, que no se puede llenar con nada, con ninguna otra cosa. Pero si no lo ha experimentado, mire, empiece a orar por eso, empiece a pedirle al Señor: pon personas alrededor mío que yo les pueda dar tu palabra, y va a ver lo que va a pasar. Usted se va a acordar de mí. En un plan B, en un plan es donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo lo que se quiere hacer. En segunda de Timoteo 3:16 nos dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y en justicia. Y versículo 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Dios nos dio su palabra para que nosotros aquí aprendamos cómo hablarle a las personas. Él no quiere que vayamos a insultarlos, Él no quiere que vayamos a humillarles, no. Él dice que vayamos con amor, con humildad, a presentarles el Evangelio. Y si aquella persona rechaza, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, dejarlos y orar por ellos hasta que el Señor nos muestre cuándo es el tiempo que Él ha preparado para que aquella persona venga a sus pies. Pero no lo vamos a dejar en paz de no seguir orando, ¿verdad? No quiere nada con el Señor, allá es. No, vamos a seguir orando. El plan se presenta para dirigirlo. El Señor ha presentado su plan, que es la palabra de Dios, y lo ha presentado para dirigirlo Él. Él quiere dirigirlo a través nuestro. Él no quiere que nosotros estemos de ociosos, no. Él quiere dirigir su plan a través nuestro. Y en 1 Juan 14:16 nos dice la palabra del Señor: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que quiere comandar, Él es el comandante en jefe que nos va comandando. Nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos como nosotros queramos, no. Es primero buscarlo a Él para que Él nos deje la dirección. Es como usted llega a su trabajo, llega y usted no va a preguntarle al patrón dónde la quiere. Nomás usted va y hace lo que usted cree que tiene que hacer y ya. Y cuando viene el patrón le dice: ¿pero por qué dices eso si yo quería que hiciera esa carta? Porque yo lo pregunté. Entonces, cuando yo voy a querer hacer las cosas por mí misma, me salen las cosas mal. Y entonces, ¿qué? Yo no voy a decirle al Señor: Señor, mira, fui a hacerlo y mira cómo me fue. Mija, fuiste, pero no me preguntaste. Yo quería que fueras para aquel lado. Eso es verdad. Nosotros a veces queremos hacer las cosas del Señor, pero a nuestra manera, como nosotros queremos, y no es así. Es como Él dice, como Él quiere y como Él lo desea. Pues como Él ya lo asignó, porque Él ya lo tiene todo asignado. Punto número 2, Dios solo te tiene a ti. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. ¿Dónde puso la palabra el Señor? En la boca. En nuestra boca. ¿Para qué? Para que les hablemos, para que oremos, para que clamemos. Él es por medio de la palabra. Pero a veces nosotros usamos las palabras al revés, ¿verdad? En vez de usar la palabra como Dios quiere que la usemos, la estamos usando a la inversa. Estamos declarando lo que no queremos que pase. Este nunca va a aprender. Este nunca va a salir de esa circunstancia. Y ahí se queda. Porque eso es lo que estamos proyectando con nuestra palabra.
Ya el Señor dijo que nos escogió como profetas. Y ahora dice que pone su palabra en nuestra boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar bien las palabras. Profetizar lo que Dios quiere que digamos. Alinearnos a su voluntad. No seguir diciendo lo negativo, lo malo, no. Alinearnos a su voluntad. Dios no solo te tiene a ti para que le busques. Mire, Él, los pájaros, los animales, los árboles, hasta los árboles dicen que cuando están sacudiendo sus hojitas están reverenciando al Señor. Mire qué bonito. Los animales, todo eso reverencia al Señor. Los únicos que batallamos somos nosotros, que el ser humano. Lo que Él creó con sus manos. Porque a los animales Él dijo sea y fueron, pero al hombre que hizo fue y lo formó y sopló aliento de vida en él, le dio espíritu y le dio el libre albedrío para hacer lo que quiere hacer, pues escoja hacer lo que quiere hacer. Y con eso estamos batallando, ¿verdad? Porque en vez de escoger hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque allí es donde vamos a ser bendecidos, allí es donde vamos a recibir bendición y allí es donde nos va a ir bien, escogemos hacer lo que Dios no le agrada, lo que Dios no quiere. A veces, miren, solo con palabras, ay, me siento bien mal, ay, me enfermé, ay, me esto y lo otro. Y cuando ya Dios dice que llevó todas nuestras enfermedades con sus llagas, y nosotros todavía estamos sufriéndolas, si Él dice que ya las clavó desde cuántos años allá. Entonces nosotros vamos a la inversa de lo que Él ha establecido y necesitamos alinearnos. En Isaías 55:6 nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tenemos que buscarlo y llamarlo a Él en el tiempo que podemos, ¿verdad? Porque el otro día alguien me decía, cuando alguien se muere, todas las personas dicen, ay, fulano era muy buena gente, se fue con el Señor. Y la verdad es que no se va uno con Dios por ser buena gente. Es solo, dice la palabra, que solo el que le recibe como Señor y Salvador es el que se va con Él. Los demás no. Entonces, si a veces nosotros no entendemos que ya después de que partimos de esta tierra se acabó la oportunidad de irnos con el Señor. Se acabó. Ya no hay más nada. No hay ninguna oportunidad. Entonces, por eso es que dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Mientras estamos aquí, con este aliento de vida que Él puso en nosotros, podemos buscarlo y lo vamos a encontrar. Después, como dijo el salmista, te alabará el polvo. Ya cuando seamos polvo ya no podemos hacer nada. Ya estamos ahí, en ese estado. Si nos convertimos al Señor, Él nos va a resucitar en los últimos tiempos para pasar la eternidad con Él. Si no le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, no vamos nos van a levantar, pero para ir a condenación eterna. Y entonces vamos a pasar la eternidad en ese fuego que arde toda la eternidad. ¿Quién quiere estar ahí? Si yo con una quemadita que me doy ya no hay qué hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. En Isaías 55:7 nos dice la palabra del Señor: deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, vuelva hacia Jehová, deje el camino por el que andaba. Dios no nos está pidiendo cuenta de qué camino andábamos. Él nomás quiere, déjelo, suéltelo, no siga en él y búsquelo. Eso es lo que Él quiere. Lo que haya hecho, Él lo va a perdonar. Él es amplio en perdonar, pero quiere que se lo entregue a Él y deje de vivir esa vida. Es todo lo que Él pide. En el versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los caminos de Él son muchísimo mejores que los que nosotros pudiéramos forjarnos. Miren, el mejor camino que podríamos forjarnos nosotros no se compara con los caminos que Él tiene para nosotros. Así que nos conviene mejor estar de su lado. Dios solo te tiene a ti para que le alabes. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, a través de la obra de Cristo nosotros también podemos encontrar cosas. El perdón de nuestros pecados, el ser restaurados a la voluntad de Dios, todo lo podemos encontrar, pero si no nos entregamos verdaderamente al Señor, entonces no encontramos nada y nomás nos estamos engañando a nosotros mismos. Y qué triste va a ser, mire, porque la palabra dice que cuando el Señor venga, a muchos les va a decir, van a ir a decirle, Señor, Señor, y les va a decir, aparte Señor de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque aún cuando estaban haciendo la obra del Señor, que hayan orado, que hayan hecho esto, que hayan venido a la iglesia, leído la Biblia, cantado al Señor y todo eso, pero si no se entregaron verdaderamente a Él para hacer su voluntad, entonces el Señor va a decir, no los conozco, porque dice, ¿quiénes son sus hermanos los que hacen la voluntad de su Padre? Esos son los que van a pasar con la eternidad con Él. Entonces necesitamos conocerlo a Él, necesitamos entender lo que Él anhela de nosotros, necesitamos permanecer unidos a Él. ¿Para qué? Para permanecer toda la eternidad con Él, para que Él nos reconozca y nos llame por nombre y podamos salir de cualquier circunstancia que no le agrade. Dios solo te tiene a ti para que causes que otros le alaben. Mire, cuando yo voy y oro por alguien y aquella persona se sana, la persona se siente gozosa dándole gracias al Señor. Pero si yo no lo hago, no causé que otros le alaben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Si yo voy y le doy una palabra de aliento a alguien, esa persona se siente contenta, ya se siente alegre, entonces está alabando al Señor. Pero si la persona yo la miro, ay, pobrecita, y nomás ahí la dejo toda triste, pues no hice mi trabajo, no causé que alabanza a Dios. En Efesios 1:13 nos dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestras salvaciones, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. En quien que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para eso fue que Él nos adquirió, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Pero si no lo conocemos, si no sabemos lo que Él quiere de nosotros, pues no estamos en el lugar que debemos, ¿verdad? Y no estamos haciendo lo que Él quiere. Dios solo te tiene a ti para mostrar su amor. Mire qué tremendo. Si yo no muestro el amor de Dios a otra persona, lo estanqué. Ya no se vio, el reflejo de Dios ya no surgió a través de mí para otra persona. Mire lo que dice en Juan, 1 Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso en su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire, y cuántas veces decimos, ay, el hermano esto, el hermano lo otro, y no oramos por aquella persona. Dios nos muestra algo de aquella persona y en vez de ir a orar por él, lo criticamos, nos enojamos con él y no clamamos a Dios por él. ¿Estamos mostrando el amor de Dios por él? No estamos mostrando el amor de Dios por él. Estamos mostrando nuestra apatía. Eso es lo que estamos mostrando, pero estamos cortando, estamos impidiendo que el amor de Dios fluya a través mío para alcanzar a aquel que está en dificultad, aquel que está en desventaja, aquel que está pasando problemas, aquel que está a lo mejor que el enemigo lo tiene con un espíritu de ira, de resentimiento, de coraje, de amargura, o sabrá Dios de qué, ¿verdad? Pero en vez de llorar por aquella persona, empiezo a criticar, el hermano y yo se critique, mostré el amor de Dios, no fluyó, lo estanqué, no permití que fluyera, pero Dios me había escogido ¿para qué? Para que fluyera. Él ya lo había puesto en mí y ahora nomás lo tenía que dejar fluir, pero no se lo permito, ¿verdad? Es lo mismo cuando busco contienda, pleito con alguien. Es lo mismo, no estoy dejando que el amor de Dios fluya. ¿Qué es lo que está fluyendo? El poder del diablo. Eso es lo que está fluyendo porque de él es el que vienen los pleitos, los celos, las envidias, la contienda. Viene del enemigo, no viene de Dios. Si yo estoy peleando con alguien, estoy haciéndole la guerra a alguien, eso no viene de Dios. Tengo que tener ese corazón de Dios que aún dice la palabra, ¿verdad? Que si alguien nos hace algo, que sufra una ofensa, por amor a la persona, que paremos, oremos por él, le perdonemos, aún si no nos pidió perdón, le perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. No nomás así, luego ya cuando lo miro, esa persona me cae gordo. No, es perdonarlo como queremos que Dios
Él nos perdona. Así nosotros tenemos que perdonar a los demás. Porque eso, mire, esa cosita que nosotros guardamos, ese resentimiento, nos va a estorbar delante del Señor. Nos va a estorbar en aquel tiempo y nos estorba ahora. Porque no podemos entrar a su presencia, porque no podemos escuchar su voz, nos está estorbando y nos está impidiendo servirle como Él anhela y desea. Por eso necesitamos limpiarnos de todo eso. Dios solo te tiene a ti y a mí para obedecerlo. Nosotros somos, miren, el mundo no le obedece, pero Dios no le toma en cuenta al mundo que no le obedece. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí viven en desobediencia, ellos están en el mundo, en el reino de las tinieblas. Ahí están. Pero a nosotros que ya nos sacó de ese mundo, que nosotros vivimos en el reino de Dios, mire, usted lo más dígame, ¿cómo vamos a vivir en un reino si no obedecemos al rey? Si yo vivo aquí en Estados Unidos y voy a hacer un pleito allá en la Casa Blanca, como me fuera, a la cárcel me voy, ¿verdad? Me separo porque soy indeseable, porque no estoy haciendo mal. Entonces, lo mismo, si yo no estoy obedeciendo las leyes del reino, si yo no estoy obedeciendo a mi rey, que es el Dios santo y poderoso que me sacó de las tinieblas, y sigo obedeciendo al rey de las tinieblas, imagínense. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tú sabes, le dijo el Señor a los apóstoles, le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿No saben? Mira, y todavía nos dice a nosotros, ustedes no saben verdaderamente de qué espíritu son. ¿No lo han entendido? ¿No saben en qué reino viven? ¿Qué es lo que debe de habitar dentro de ustedes? Y entonces nos quedamos ahí, ¿verdad? Mirándonos unos a los otros y diciendo, no, pero es que sí, yo le he alabado, yo esto y yo lo otro, pero el Señor que mira el corazón, el Señor que conoce lo más íntimo de nosotros. En Deuteronomio 10:12 nos dice la palabra del Señor, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, no dice, sírvelo con todas tus fuerzas y luego con el corazón sigue sirviendo al mundo. No, tenemos que servirle a Dios con el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Nuestros sentimientos no tienen que andar por allá, tienen que estar con Él. Y dice, el 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿por qué es que no hemos tenido la prosperidad que deseáramos? Ahí está bien clarito, ¿verdad? Ni tenemos mucho que decirlo. Dios solo te tiene a ti para que salves al mundo. Deuteronomio 10:14 nos dice, he aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Mire, y nosotros somos los únicos que tenemos la osadía de hacer lo que nosotros queremos. Dice que todos somos de Dios, entonces ¿a quién deberíamos de obedecer? Exacto, pero nosotros tenemos la osadía de hacer lo que yo quiero. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me place, eso hago. Mi papá, que Dios lo tenga en su santo reino, decía, yo me voy para donde me apunta el guarache, para allá me voy. O sea que no me digan nada, yo me voy para donde yo quiero. Y mira, pasó toda su vida solito, pobrecito, por andar siguiendo por donde apuntaba el guarache. Entonces necesitamos entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros. En el versículo 15 nos dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y el 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, no sigan endureciendo la cabeza, el corazón, o sea, no sean cabezones, dice el Señor. Miren cómo nos dice que ya, despertemos, ya, pongamos atención en lo que Él nos está hablando, ya es tiempo. ¿Quién sabe cuándo se va a acabar el mundo? ¿Quién sabe cuándo va a venir el Señor por su iglesia?
más aún, ¿quién sabe cuál es el último segundo que tiene de vida? Entonces el Señor dice, ya es tiempo. A ustedes, dice, los escogí. Y miren, nos escogió a nosotros y escogió a nuestra descendencia. Ya, si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslo por los nuestros. Amén. Te pongamos atención en la palabra del Señor. Dejemos ya lo que habíamos vivido. Ya les dije antes, ¿verdad? No se va a preocupar por eso. No va a ser pedirle perdón. Y miren, Él hace punto y para adelante. Dice que echa hasta lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y no se vuelve a acordar de ellos. ¿Por qué nosotros nos seguimos acordando? No, porque le hacemos caso al diablo que no lo sigue recordando. Y proseguimos allá atorados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Él ya los echó a lo profundo de la mar y nosotros seguimos ahí cargándolos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en el reino de las tinieblas. Aunque estamos allá, seguimos obedeciendo al reino de las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Para salvar al mundo, Dios necesita que nos unamos a Él. En Juan 17:23 nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me amas, que me amaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire la súplica del Señor Jesucristo. Aquellos que me has dado, yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Entonces nosotros nos debemos unir a esa súplica y querer, como cuando alguien desea un vaso de agua, ¿verdad? Cuando tiene mucho calor, así debemos de añorar la presencia del Señor, de añorar conocer lo que Él anhela de nosotros. Punto número 4. Es necesario que encontremos el vacío, la carencia o la necesidad que hay en nosotros. Necesitamos entender qué es lo que me está impidiendo acercarme al Señor. Si es sufrimiento, si es dolor, si es resentimiento, si es rencor, si es falta de perdón. ¿Qué me está impidiendo acercarme al Señor y entregárselo a Él? En Efesios 4:23 dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente. No nos quedemos con la mente atrofiada, dañada que traíamos del mundo. Tenemos que renovarla. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra del Señor. Ahí es la única manera como la vamos a poder renovar. ¿Cuál es la carencia o necesidad que la persona presenta que no le permite creer en el poder de un Dios que le libera, que le sana, que le restaura? Mire, Dios está ahí ofreciéndonos, mire, fíjese nomás, la mano de Dios, sanidad, liberación, sanidad y restauración en nosotros para el otro lado. Y Dios se queda ahí ofreciéndonos. Es tremendo, ¿verdad? En Efesios 4:25 nos dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire qué tremendo. No podemos estar mintiendo, porque estamos todavía trayendo lo que vivíamos allá en el mundo de las tinieblas a este mundo de luz, donde todo es transparente, donde todo se mira, donde todo se sabe. Necesitamos sacar ese mundo del corazón, que no siga ahí lastimando y dañando. Punto número 5, después de encontrar el vacío tenemos que llenarlo. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mire, dice, de nada estéis afanosos, y cuando es de nada, ¿qué quiere decir? De nada. Nada. Sino que todas aquellas cosas que pudieran preocuparnos de cualquier manera, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Llevarlas al Señor en oración y en ruego. Para que Él supla aquellas necesidades. Y nosotros quedarnos tranquilos, no seguir angustiados por nada. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros le llevemos todas nuestras preocupaciones al Señor y se las entreguemos. Cuando nos despojemos de todo lo que nos estaba cargando, entonces Él va a llenar nuestro corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo el corazón, sino va a poner paz también en nuestros pensamientos, que no anden pensamientos, ay, pero si esto, y ay, pero si lo otro. No, vamos a tener la paz del Señor. Al encontrar el vacío tenemos que llenarlo eficazmente.
Romanos 5:1 nos dice la palabra del Señor: santificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque es por fe yo tengo salvación. Yo no he visto que soy salva, pero yo recibí la salvación por fe. ¿En qué? En la obra del Señor Jesucristo, no en lo que yo haya podido hacer, sino en la obra de Cristo. Eso es lo que me da la garantía de mi salvación. Entonces yo recibo mi salvación por fe, y por fe yo creo que tengo libre acceso al trono de la gracia por medio de la obra de Cristo. Entonces lo único que tengo que hacer es que reconocer cualquier falta que tenga, y mi acceso está libre. No hay estorbo para mí si yo estoy en línea con él. El versículo 3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo queremos todo rápido. Oré ahorita, si ya quiero ver efectos, rápido. Pero el Señor dice que es un proceso. ¿Por qué? En este proceso te estoy llevando para que adquieras la paciencia. Somos bien impacientes. Lo queremos todo rápido. Pero a veces, en esa rapidez que queremos que se cambien aquellas cosas, Dios dice: primero quiero cambiarte a ti esto. Primero quiero quitarte a ti esto, para darte aquello. Y nosotros queremos aquello y estamos afijados con aquello y no estamos viendo lo que Dios quiere obrar acá. Entonces ahí a veces nos cansamos y creemos que no, pues Dios no hace nada conmigo, ¿verdad? Dios no me escucha, Dios no me oye. Es que nos está haciendo crear esa paciencia. Nos está enseñando paciencia. Y imagínense que allá arriba lleguemos todos impacientes. Creo que nos bajamos rápido. Te vas para atrás, mira, no has aprendido nada. Vámonos. Cuando encontramos un vacío, no podemos dejarlo como lo encontramos. Tenemos que llenarlo eficientemente con lo que le falta. No podemos echarle otra cosa, no tenemos que ponerle lo que le falta. Generalmente, porque mire, el enemigo se ha ensañado en dañar a todas y cada una de las personas casi con la misma cosa. Es rechazo, temor al rechazo y autorrechazo, y todo lo demás entra por ahí. Fui rechazada allá cuando estaba en el vientre de mi madre, y desde allá el enemigo se encargó a ir alimentando ese rechazo cuando ya nace. Ay, tiene bonitos ojos, pero la naricita no saca bonita. O tiene bonita voz, pero hay que ojitos tan chicos. O tiene esto, pero hay que esto. Ya desde ahí el niño ya va recibiendo alimentito de rechazo. El enemigo se va encargando de juntarlo con gente que le va a dar desprecio, que le va a rechazar. ¿Para qué? Para ir alimentando ese rechazo en la persona, para irlo hundiendo. Nadie me quiere, yo mejor no me junto con nadie porque no me quieren, mejor yo me aíslo. Y ahí va la soledad, y ahí vienen más entrando el dolor, el sufrimiento, la agonía de la persona, y el sentirse solo, vacío, hueco. ¿Por qué? Porque no está recibiendo lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? El amor, la seguridad, la identidad que Dios le dio. Mire, hay algo que el diablo le tira, pero duro es hacernos creer: yo no soy hijo de mi papá o de mi mamá. Mi identidad. Siempre el diablo viene a atacar mi identidad. ¿Por qué a ti no te tratan igual que a tus hermanos? Es que a lo mejor no eres hijo de él. Y uno empieza ahí ya, no, si es cierto, no me parezco tanto a fulano, y uno empieza ahí ya con ese, porque el enemigo es bien sutil para pegarle a uno por ahí. Yo conozco gente que mire, conocí a esta persona que ya partió con el Señor, y esa persona un día, en sus pláticas ahí, un día dijo: es que a mí no me trataban bien porque yo era hijo de mi papá. Era hijo del cocinero que tenía, porque en aquel tiempo tenía una fija, y era hijo del cocinero. Dice, fulanita me lo dijo. Cuando yo conocí al papá de esa persona, estaban igualitos. El color de ojos no me faltaba, pero igualitos, de la misma manera de hablar, el mismo modismo de caminar, todo igualito.
fulanito dice que él hace esto y esto y esto con sus papás en agradecimiento porque él no es hijo de ellos, él es hijo de otra persona. Yo dije, igualito al padre. Pero el diablo se encarga de hacer eso, porque es una manera de destruir la identidad de la persona para que haya inseguridad en la persona. Para que esa inseguridad esté en esa persona y siempre se va a sentir rechazada donde quiera que vaya, porque su seguridad está dañada. Pero ¿quién fue el que se encargó de todo eso? El diablo, porque mire, él se las sabe todas. No ha vivido tantos años aquí en la tierra dando guerra. Y ha dado guerra, mire, generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y con la misma cosa. Y con la misma cosa. Y nosotros le hemos creído. Le digo, esta persona, y si hubiera platicado a lo mejor con el papá del papá, hubiera dicho la misma cosa. Porque el enemigo es así, es astuto y siempre va buscando por dónde dañar a las personas. En Efesios 4:24 nos dice la palabra del Señor: y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, ese versículo nosotros lo hubiéramos de marcar así bien grande. Tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es que yo soy hija del Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. La verdad es que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Él soy yo, una princesa del Señor. Amén. Esa es la verdad. La verdad es que yo soy la niña de los ojos del Dios Altísimo. Imagínense, a mí si me cae una pestañita en el ojo, me hace llorar. Ahora que alguien toque nomás miro algo y ya aprieto los ojos, ¿verdad? Que alguien toque, dañe mi niña de mis ojos, ¿cómo me doliera? ¿Usted cree que Dios no va a permitir? No. Que alguien le toque la niña de sus ojos. No lo va a permitir. Entonces, ¿por qué yo voy a tener miedo? ¿Por qué yo voy a estar temblando de miedo? ¿Sabe por qué? Porque yo no creo la verdad. Porque sigo creyendo la mentira del diablo. No más por eso. Vivo en el reino de la luz, en el reino de Dios, pero sigo creyendo lo que dice el diablo. Sigo viviendo, mi corazón sigue estando allá. Sigo comiendo lo que allá sirve, en vez de comer la palabra de Dios, que es el pan que vino del cielo. Pero sigo creyendo aquí. Sigue creyendo en las mentiras. Me junto con personas que todavía me siguen alimentando el rechazo que hay en mí. Yo les voy a contar algo rapidito porque ya se me va a ir bien. Y porque vamos a aprovechar que mi esposo está. Hace muchos años, muchos años, algo de haber tenido como unos 14 años de casado, 13 años, yo descubrí que él me fue infiel. Entonces, mire que me dio un hambre por escuchar una estación de radio que a mí no me gustaba, porque nunca me gustó cómo hablaba esa persona. Yo no era cristiana, claro, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero me dio un hambre por escuchar esa estación de radio, porque en esa estación de radio no se hablaba de otra cosa más de infidelidades. Que el hombre se fue con la hija de la mujer, bueno, puras cosas así. Y entonces, ¿sabe lo que yo quería saber? ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué traicionaban? ¿Por qué se iban con la otra persona? ¿Por qué? Y era lo que yo quería saber. Ahí estoy yo, escuchando la dichosa radio. Y luego estaba ahí un relato, y otro relato, y otro relato, y otro relato. Me tomó 3 días. Dije, no más. No hay ninguna razón. No daban ninguna razón. Nomás decían lo que les había pasado, nomás ahí estaban con el dolor, pero no daban ninguna razón por qué. Dije, se acabó, yo lo sigo escuchando si me gusta, así que no lo voy a seguir escuchando. No podía encontrar la razón ahí. Empecé a preguntarle a Dios, en mi ignorancia, porque no lo conocía. Pero como ya me había leído la Biblia de pasta a pasta, pues yo ya creía que ya lo conocía, ¿verdad? Pues yo le empecé a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Hasta que me dijo, me contestó. 3 noches me repasé preguntándole por qué Dios, por qué Dios, por qué Dios. No comía
comía ni tomaba agua y yo sentía que me estaba haciendo flaquita. Y yo preguntándole, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Hasta que me dijo, por permisiva. Yo, wow. Dije, ya no más. Me levanté, derechita, y me paré y dije, no más. Se va, porque se va. Pero no se fue. Pero la cosa es eso. Nosotros queremos llenarnos con cosas que no nos sirven. A mí no me servía esa radio para nada, esa estación de radio. Hablaba puras cosas que no me edificaban. Pero yo quería encontrar la verdad donde no estaba. Nosotros hacemos eso. Muchas veces queremos encontrar la verdad donde no está, donde no existe. Y eso no nos va a ayudar. Necesitamos encontrarla en donde sí está. Ahí tenemos que encontrarla para poder ser sanados, liberados y restaurados. Es el único lugar. En Efesios 4:25 nos dice la palabra del Señor, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Punto número 5. Después de encontrar, creo que ya habíamos leído eso, ¿verdad? Y sí, habíamos leído ya hasta Efesios 4:24. Sí, ok, creo que me fui por otro lado. Ok, vamos a entrar en la conclusión. Dios no tiene un segundo plan, Él solo te tiene a ti y a mí. Dios solo nos tiene a ti y a mí para salvar al mundo. Para hacerlo necesitamos encontrar el vacío, la carencia, necesidad para poder llenarlo. Proverbios 3:5, mire lo que nos dice. Y si este versículo lo pudiéramos escribir de una manera que se nos grabe, para que no se nos olvide. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces nosotros creemos, como yo andaba buscando mi respuesta en un lugar equivocado? Yo me estaba fijando, me estaba obsesionando por algo que por la misericordia del Señor me sacó de ahí, no dejó que me iniciara en esa estación que hablaban puras tonterías y puras cosas malas, negativas, porque no me iban a edificar. Pero yo estaba buscando ahí lo que no podía encontrar ahí. ¿Y qué es lo que me dice el Señor? Me dice, no te fíes en que me confíe plenamente en Dios y no me confíe en mi propia opinión, o sea, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo siento. Tengo que confiarme en Dios, en Él tiene que estar mi confianza. A veces decimos, no voy a la iglesia por esto, por aquello, porque no siento, porque no creo, porque no quiero, algo que me está impidiendo como por desánimo y esas cosas. Yo digo, a mí muchas veces me ha llegado ese desánimo de decir, ay, ¿para qué sigo en esto y aquello? Pero Dios en su infinita misericordia siempre me manda a alguien que me hable y me saque de ese atoro, me habla alguien contándome sus problemas más graves que los míos y digo, ay, no, yo me estoy quejando por nada. Entonces salgo de esa condición rápido, pero nosotros nos tenemos que levantar y hacer lo que sabemos en nuestro espíritu, dentro de nosotros, lo que es correcto. No lo que siento, no lo que creo, no lo que pienso. Lo que yo sé dentro de mí, que me manda Dios a hacer. Eso es lo que debo de hacer. Cuando a mí me han hecho cosas que no quiero perdonar, ¿verdad? Que digo que son tan dolorosas que no las quiero perdonar. Entonces tengo que acordarme de que tengo que hacer lo que Dios me manda hacer, no lo que yo quiero hacer. Yo quisiera decirles de cuántas se van a morir, ¿verdad? Pero no es lo que Dios me mandó a hacer. Dios me mandó a perdonar. Entonces tengo que hacer ¿qué? Lo que Dios me manda a hacer. Y a veces cuesta, porque tiene que morderse la boca, ¿verdad? Duro para que le duele y olvidarse del coraje que trae. Pero cuando uno no le da lugar al Espíritu Santo, después de que uno vacía todo aquello, el resentimiento, el coraje que tiene con la otra persona, lo vacía uno, después se siente como molesto con uno mismo. Se siente uno triste porque le falló a Dios. Aunque no sabe uno que le falló a Dios, cuando uno no conoce mucho de la cosa de Dios, no sabe uno que le falló a Dios, pero siente una tristeza, siente un dolor, siente una molestia dentro de uno, siente uno un enojo. De repente, cuando recién pasa la cosa, decir que bueno, no me dejé, le di su merecido, pero al ratito siente una tristeza. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué siente una tristeza después? ¿Por qué siente y luego vergüenza? Ya no quiere ver uno a la otra persona porque le da vergüenza, le saca la vuelta. ¿Por qué es? Decía yo. Y es eso porque uno le está fallando a Dios, no está haciendo lo que Dios quiere. Entonces, como le estamos fallando a Dios, nosotros tenemos vergüenza
de Dios y por eso nos da vergüenza. ¿Qué hizo Adán cuando le falló a Dios? Se escondió de Dios. Fue lo que lo llevó a esconderse de Dios, que le había fallado a Dios. Entonces nosotros tenemos que permanecer con ese versículo bien puesto, aprendérnoslo, ¿verdad? Para cuando viene el enemigo a tocarnos, decirle, yo no me confío en mí misma, yo confío en Dios y voy a hacer lo que Dios me dice que haga, aunque no lo quiera hacer, pero es porque en obediencia a lo que Él dice que yo haga. Y por eso lo voy a hacer, por obediencia a Dios. Y le aseguro que va a sentirse gozosa y feliz. Un día hace tiempo, yo había tenido un disgusto con alguien y entonces yo me llené de orgullo y de arriba, y dije, no tiene razón por lo que me está diciendo, yo no le voy a hacer caso porque esas cosas son muy feas. Y entonces hice una comida y yo sabía que esa comida le gustaba a esta persona. Entonces dije, yo le voy a hablar si quiere que venga. Y luego después dije, ¿y por qué no le voy a hablar? Le voy a ir a hablar. Entonces voy caminando. Orgullo te voy pisando, orgullo te voy pisando. Así voy caminando. Y sentía un gozo, una alegría. Porque iba haciendo lo que Dios quería. No me venció el enemigo, la tentación de mi dignidad, de verdad, cuál dignidad. Pero hice lo que Dios quiso. Y cuando yo iba caminando para llegar a la ciudad de otra persona, y yo, orgullo te voy pisando, orgullo te voy pisando, orgullo te voy pisando. Y lo sentía, se movía con mis pies. Pero es hacer lo que Dios quiere. Amén. Amén. Aunque a veces nosotros digamos, no, pero pues Dios dice, yo lo hago. Porque eso es lo que me mantiene en unidad con Él. Eso es lo que me impide que me aparte de Él. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que saber qué es lo que el Espíritu quiere en aquella situación y hacerlo y dejar la carne de lado, crucificarla. No vivimos gobernados por la carne más. Así que vivimos gobernados por el Espíritu y tenemos que caminar en esta dimensión. En Romanos 8:1 nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Mire, si le pusiéramos atención a lo que dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme el Espíritu. Podemos estar en Cristo Jesús, habernos convertido, haberle confesado, pero todavía andar gobernados por la carne, y para eso sí va a haber condenación. Entonces tenemos que estar firmes en eso, ¿verdad? Mantenernos en el Espíritu, porque es lo que nos garantiza que no vamos a sufrir condenación. Pero si nosotros nos dejamos arrastrar por la carne, vamos a sufrir condenación. Jeremías 1:10 nos dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Miren, el trabajo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado un trabajo enorme. ¿Qué tenemos que arrancar? Derribar, destruir todo lo que plantado por el diablo. Primeramente en Jerusalén, que somos nosotros. Después en nuestro entorno y ahí ir creciendo más allá. Porque el testimonio que yo voy dando, los demás lo van viendo y van aprendiendo de lo que yo voy haciendo. Y ellos van adoptándolo. Aunque no nos demos cuenta, miren, los chiquitos son una esponja, rápido aprenden a hacer. Al otro día me decía alguien, mira, fíjate lo que me dijo mi hijo, me dijo esto y esto. Y le dije, oye, ¿y esas no son tus palabras? Ellos aprenden rápido. Y también los que no son tan niños, también aprenden de uno. Le están mirando y están observando, y como uno habla y como uno dice, y ellos están observando y van imitándolos. Entonces, si ellos nos están imitando, nosotros tenemos que cuidarnos más, para que lo que ellos imiten sea lo bueno y no imiten lo malo, imagínense. Y no que cuando lleguemos allá y nos digan, mira todo el mal testimonio que dices, aquel aprendió esta maña de ti. Imagínense. No, ¿verdad? Necesitamos vivir en el Espíritu para que la carne no nos gobierne y nosotros poder caminar plantando, edificando y plantando la palabra del Señor en todo tiempo y en todo momento que Él quiere que la hagamos. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Vamos a orar y luego vamos a
compartir la Santa Cena. Si se ponen de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias, precioso Dios, porque tu palabra es espada de doble filo, mi Dios eterno, que corta cuando entra, precioso Dios santo y poderoso, pero trae sanidad cuando sale, Padre. Nosotros venimos en esta hora, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te entrego todo rechazo, todo temor al rechazo, todo autorrechazo. Yo te entrego la baja estima, te entrego la soberbia, la rebelión, te entrego la injusticia en la que he vivido y recibo tu perdón, porque te pido perdón por todo aquello que yo haya hecho, pensado o hablado, que no hayan sido agradables a ti. Yo te pido tu perdón y recibo tu perdón, porque tu palabra me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo recibo ese perdón tuyo. Con ese perdón que tú me das, yo decido ahora perdonar a aquel que me ha lastimado, me ha ofendido, me ha dañado de cualquier manera. Yo te doy gracias por ese amor tuyo que viene llenando en mi corazón de todo sufrimiento, de todo resentimiento, de toda ira, de todo dolor. Libérame, Señor, y lléname de tu amor. Quiero ser ese recipiente de tu amor para dar a los demás. Ayúdame a tener misericordia de los demás como tú tienes de la mía. Ayúdame, Señor, a esperar en ti, que tú hagas la obra en los demás. Ayúdame a no impacientarme. Dame la paz que yo necesito para esperar en ti, para confiar en ti. Yo te entrego toda incredulidad y recibo ahora una medida más de fe para confiar en ti plenamente. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por haberme escogido con un propósito divino. Ayúdame, Señor, a cumplir con él. Ayúdame a desenterrar mi don y ayúdame a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te lo pido. Quiero ser